Muy bien, chicos, con todo este análisis que hemos estado llevando a cabo para obtener el dominio y el rango de una regla de correspondencia, caemos en nuestro último estudio, que es definir cuando una regla de correspondencia es continua o cuando lo es discontinua. Esto no es algo ya muy lejano a lo que hemos estado resolviendo, porque cuando hemos encontrado el dominio y el rango de reglas de correspondencia, nos hemos percatado que existen algunos valores que no están permitidos para la regla de correspondencia. A esos valores que no están permitidos para la variable independiente en la regla de correspondencia, les llamamos abscisas de discontinuidad, abscisas de indeterminación o los valores prohibidos de la variable independiente. Esos valores los excluimos del dominio y entonces el dominio solamente se forma con los valores que sí están permitidos por la regla de correspondencia para la variable independiente. Así entonces, podemos definir que una regla de correspondencia puede ser continua o puede ser discontinua. ¿Cuándo va a ser una regla de correspondencia continua? Vamos a decir que una regla de correspondencia es continua cuando al asignarle un determinado valor a la variable independiente, este valor a para la variable independiente genera que la regla de correspondencia esté definida en el campo de los números reales. En cambio, una regla de correspondencia discontinua será aquella en la que cuando asignemos un determinado valor a la variable independiente y evaluemos a la regla de correspondencia, esta regla de correspondencia no estará definida en el conjunto de los números reales, es decir, caerá en una indeterminación o caerá en una solución imaginaria, el conjunto de números complejos. En este momento, entonces, podríamos visualizar de manera real que una regla de correspondencia continua es como si nosotros ahorita viajáramos por la autopista del Sol de la Ciudad de México a Acapulco. Mientras la autopista del Sol no tenga ningún hoyo ni se le caiga ningún puente, entonces queremos decir que es una autopista continua. Estamos en la Ciudad de México, vamos a Acapulco y entonces toda la autopista del Sol es continua. Si en algún momento nosotros nos paramos en algún punto de esa autopista, la autopista está funcional, no tiene ningún problema para ser transitada. Eso me hablaría de una regla de correspondencia continua. En el caso de matemáticas, podríamos pensar el caso de f de x igual a x menos 2. Si ustedes asignan cualquier valor a la variable independiente x, esta regla de correspondencia siempre tendrá una imagen, siempre se verá reflejada para este valor que le asignen a la variable independiente x. Estará definida en el campo de los números reales. En cambio, si ahora nosotros hablamos de una regla de correspondencia discontinua, es como si fuéramos otra vez de la Ciudad de México a Acapulco, pero desafortunadamente, cuando pasemos uno de los primeros puentes, el puente se cayó. Entonces, si el puente se cayó, entonces no podríamos transitar de México a Acapulco, ni tampoco de Acapulco a México. Se dice entonces que en ese punto del puente, la regla de correspondencia, la carretera, la autopista del Sol, es discontinua, porque no tiene un valor definido. Matemáticamente, podríamos pensar en cualquier regla de correspondencia a la que le asignamos un determinado valor a y la regla de correspondencia se nos vuelve indeterminada o se nos vuelva una solución imaginaria o solución compleja. Otra forma gráfica de entender la discontinuidad sería una regla de correspondencia a trozos, a segmentos, escalonada, es decir, que conformen dos gráficas toda mi regla de correspondencia, pero esas dos gráficas no van a estar unidas como lo hicimos en la regla de correspondencia continua, y entonces, por lo tanto, cuando lleguemos a un determinado valor a para la variable independiente, va a haber un salto que no va a estar unido por ningún segmento de recta. Otro caso gráfico sería este, donde obviamente aquí en ninguno de los dos puntos terminales de los segmentos tendríamos forma de agarrar con el otro segmento y no podríamos pisar siquiera este extremo del segundo segmento. Ahora bien, cuando tenemos el caso de una regla de correspondencia que sea discontinua, podríamos decir
que la discontinuidad puede clasificarse en discontinuidad evitable, pero también puede ser una discontinuidad inevitable. ¿Cuándo diremos que se trata de una regla de correspondencia discontinua evitable? Bueno, una regla de correspondencia es discontinua evitable cuando podemos hacer uso de alguna herramienta matemática, exponentes, radicales, productos notables, casos de factorización, racionalizaciones, trigonometría, y podemos transformar la regla de correspondencia que nos están dando originalmente a una regla de correspondencia en la que podamos obtener el límite. Por ejemplo, una f de x que sea igual a x cuadrada menos 4 entre x menos 2. Esta sería una regla de correspondencia evitable. Discontinua evitable. Pero hablamos también del caso de una regla de correspondencia que sea discontinua inevitable, es decir, cuando por más que usemos herramientas matemáticas no podemos eliminar la indeterminación o el que se vuelva una solución imaginaria o compleja. Por ejemplo, f de x igual a 2 sobre x menos 2. Matemáticamente, si recordamos el concepto de los límites laterales, acuérdense ustedes que yo puedo sacar el límite lateral de una regla de correspondencia cuando voy a analizar mi regla de correspondencia avanzando del lado izquierdo del valor asignado a la variable independiente. Eso sería un límite lateral izquierdo. Pero también podría yo obtener el límite lateral por la derecha cuando avanzo del lado derecho del valor asignado a la variable independiente. Esos son los límites laterales. Ahora bien, entonces, si yo recuerdo que existen límites laterales, entonces voy a decir que una regla de correspondencia es continua cuando yo obtenga el límite de esa regla de correspondencia por la izquierda, obtenga el límite lateral por la derecha de esa regla de correspondencia y obtenga la evaluación para esa regla de correspondencia en ese determinado valor asignado a la variable independiente. Pero todos estos valores que yo obtenga deben ser exactamente iguales. Entonces hablamos de que una regla de correspondencia es continua cuando logro extraer el límite lateral por la izquierda de mi regla de correspondencia, logro obtener el límite lateral por la derecha de mi regla de correspondencia y logro obtener la evaluación de mi regla de correspondencia para ese valor asignado a la variable independiente. Entonces, aquí estoy avanzando con mi límite lateral por la izquierda. Aquí hablaría de mi límite lateral por la derecha. Y en este punto estaría yo hablando de mi f de a. Si yo logro que esos tres valores sean iguales, entonces estoy hablando de una regla de correspondencia continua. ¿Cuándo hablaría yo de una regla de correspondencia discontinua evitable? Bueno, además de que ya dije que es discontinua evitable cuando puedo hacer uso de una herramienta matemática, bueno, para simplificarla, para transformarla, entonces quiere decir que al lograr esto, voy a lograr obtener el límite lateral por la izquierda de esa regla de correspondencia, voy a obtener el límite lateral por la derecha de esa regla de correspondencia, siendo estos dos límites iguales, aunque no sean iguales a la evaluación de mi función. En estas condiciones, entonces, diré que hablamos de una regla de correspondencia que es discontinua evitable. Ahí está. En cambio, cuando yo hablo de una regla de correspondencia discontinua
inevitable es porque cuando yo obtenga los límites laterales, cuando x tiende a por la izquierda de f de x, ese valor no sea igual que el límite cuando x tiende a por la derecha, y que obviamente no sean iguales a la evaluación de mi función en ese valor a. Entonces, quedamos definidos que una regla de correspondencia discontinua que no es evitable, entonces no tiene igualdad en los límites laterales ni con la evaluación de ese determinado valor a para la regla de correspondencia. Así entonces, para este caso, podría yo preguntarles, número 1, ¿para qué valores de la variable independiente x, la regla de correspondencia f de x igual a 2 sobre x menos 2 es discontinua? Si ustedes se acuerdan, lo primero que yo podría saber de esta expresión, de esta regla de correspondencia, es su dominio, después su rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso de reglas de correspondencia? Que yo pretenda conocer si son continuos o discontinuos. En particular, una regla de correspondencia que sea fraccionaria. Bueno, lo que vamos a hacer en este caso, primero entonces, acuérdense que cuando yo tengo una regla de correspondencia que es fraccionaria, no simplificable, con la variable independiente en el denominador, sabemos que el denominador no puede ser igual a 0, porque si el denominador es igual a 0, esta regla de correspondencia se indetermina. Bueno, pues entonces, como yo no quiero que el denominador sea 0 para que la regla de correspondencia no se indetermine, entonces vamos a obrar en sentido contrario. ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero hacemos al denominador igual a 0. Y resolvemos. Si resolvemos, entonces resulta ser que x menos 2 es igual a 0 cuando x es igual a 2. Bueno, entonces, ese es un concepto que ya habíamos visto cuando obtuvimos el dominio y el rango, y para este caso en particular, x igual a 2 es la abscisa de discontinuidad, la abscisa de indeterminación o el valor prohibido para la variable independiente. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que esta regla de correspondencia es discontinua cuando x es igual a 2. Así entonces, si yo quisiera conocer su dominio, solamente bastaría con decir que la x en el dominio puede tener todos los valores que se le antojen, excepto jamás tocar el valor 2. Entonces, el dominio quedaría como una x pertenece a un intervalo entre menos infinito y 2, sin tocar, unión, intervalo igual abierto del 2 al más infinito. Vean cómo el concepto de discontinuidad-continuidad está ligado con el concepto de dominio, que a su vez estará después ligado con el concepto de rango.